Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, un salmo más de las Sagradas Escrituras para que saquen su Biblia, ahorita que vamos a comenzar a leer, para que leamos juntos y para que interioricemos este bello salmo en nuestros corazones. Vamos a comenzar pues, mis hermanos, y les pido que pongamos mucha atención para que la palabra de Dios trabaje en nuestras vidas. Vamos a comenzar, y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ataca, Señor, a los que me atacan, combate a los que me combaten. Ponte la armadura, toma el escudo, y te levantas para venir a socorrerme. Blandes la lanza y la hacha contra mis perseguidores, y a mí me dices, yo soy tu salvación. Que sean humillados y fracasen los que quieren mi vida, que retrocedan y sean confundidos los que rumían mi desgracia. Que sean como pelusa al viento, acosados por el ángel del Señor. Que su camino sea oscuro y resbaladizo, perseguidos por el ángel del Señor. Sin motivo me tendieron una trampa y cavaron una fosa para mí. Que sin aviso venga sobre ellos la ruina, que queden atrapados en su trampa y caigan en su fosa. Y mi alma se alegrará en el Señor, muy contenta con su intervención. Todo mi ser exclamará, Señor, ¿quién hay como tú, que libras al débil de la mano del fuerte, y al pobre y al pequeño del que despoja? Falsos testigos se levantan en mi contra, me interrogan por cosas que yo ignoro. Me devuelven mal por bien, y me miran cómo me debato. Pero yo, cuando enfermaba, me vestía de saco, ayunaba, hacía penitencia, y no cesaba de rezar por ellos. Caminaba sin rumbo, como por un amigo o un hermano. Me curvaba de tristeza, como quien llora a su madre. Pero en cuanto caí, se alegraron y se juntaron todos contra mí, como extranjeros o desconocidos. Sin cesar me desgarraron esos hipócritas, burlándose de mí continuamente y rechinando contra mí los dientes. ¿Te quedarás mirando? Rescátame de los leones rugientes, pues no tengo sino una vida. Te daré gracias en la gran asamblea, te alabaré cuando esté todo el pueblo. Que no se rían los que me odian sin razón, ni se guiñen el ojo, pues no tienen excusas. Esa gente no quiere la paz para los pacíficos del país. Siniestros planes han maquinado y hablan abiertamente contra mí. Sí, si dicen, nosotros lo hemos visto, tú, Señor, que lo has visto, no te quedes callado. No te apartes de mí, Señor. Despiértate y levántate, que es tiempo de juzgar. Señor, Dios mío, toma mi defensa. Júzgame, Señor, tú que eres justo, y que no puedan reírse de mí, ni digan, salió tal como queríamos, al fin lo hemos devorado. Queden avergonzados y humillados todos los que se ríen de mi desgracia. Queden cubiertos de infamia y de desprecio los que se alzan contra mí. Ríanse y alégrense los que creen en mis derechos, y que puedan decir siempre, grande es el Señor, pues supo defender a su servidor. Yo les diré que tú eres justo, todo el día te alabaré. Amén, amén, aleluya. Bendito sea el Señor. En realidad, mis hermanos, todo lo que el Señor hace por nuestra causa es grande. Cuando estamos totalmente abatidos o que sentimos perseguidores en contra nuestra, yo no puedo decir que hoy en la actualidad, ¿verdad?, somos perseguidos como en aquel entonces los reyes de Jerusalén, los pueblos de la nación escogida por Dios, fue muy perseguida. En realidad, cuando el rey David se dedicó en su totalidad a salvar el pueblo de Israel, él peleaba ferozmente contra sus enemigos. Pero la realidad es que tenía muchos enemigos también él. Y entonces, por eso pedía ayuda al Señor en sus rezos, en sus oraciones. Siempre pedía al Señor que lo socorriera, que no permitiera que todos los que buscaban su mal lo atraparan y se rieran de él. Al fin lo hemos atrapado,
al fin ya es nuestro y ya no se podrá levantar en nuestra contra. Pero Dios estaba siempre a favor de este rey, y por eso es que estos bellos salmos compuestos por este rey, porque él alababa al Señor con cánticos y alabanzas, y estos salmos los componía para cantárselos al Señor. Mis hermanos, la realidad es esta, que si nosotros alabamos al Señor, le amamos de tal manera como el rey David le amó, ¿cuántas cosas buenas el Señor no haría a nuestro favor? Pero no lo hacemos, no buscamos nunca de Dios. Todo el tiempo andamos buscando hacer maldades. Más que cualquier otra cosa, causamos maldad. Aunque seamos, según nosotros, buenos, según nosotros estamos limpios, pero pensemos e interioricemos las palabras que estamos diciendo ante el Señor. ¿Estamos limpios? ¿Merecemos el favor de Dios? ¿Merecemos que Él nos ayude, que Él nos conforte y nos siga dando la fuerza? ¿Merecemos eso de Dios? Pensemos esto en realidad. ¿Cómo está nuestra alma? Tal vez la hemos estado dañando totalmente con nuestros actos. Yo no les puedo decir que ustedes estén llenos de pecado porque yo no sé sus vidas. Pero la realidad es esta, mis hermanos, que todos somos pecadores y todos tenemos cola que nos pisen. Entonces, tenemos que pedir a Dios perdón por todas nuestras faltas para que Dios nuestro Señor nos siga acompañando y nos siga guiando por el buen camino. No permitir que las contrariedades de este mundo nos entrelleven entre sus pies. Nosotros conocemos de Dios, conocemos que si le seguimos de corazón, Él nunca nos va a fallar, Él siempre va a estar a la par para salvarnos. Por eso, en este primer versículo dice esto, dice: ataca, Señor, a los que me atacan, combate a los que me combaten, ponte la armadura, toma el escudo y te levantas para venir a socorrerme. En realidad, Dios hacía esto. Dios siempre salvaba al rey David de las manos del enemigo. Todos los que hemos leído el Antiguo Testamento reconocemos que Dios siempre fue bueno con todo aquel que hacía su voluntad. Con Moisés, con Josué, Él siempre estuvo. Con mano poderosa los sacó de Egipto. Con mano poderosa les entregó esas tierras por las cuales lucharon hasta el fin. Fueron fuertes, pero gracias a Dios. Muchas de esas veces ellos ni siquiera tuvieron que utilizar sus espadas o sus escudos para pelear en contra del enemigo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios estaba con ellos. Dios peleaba por su ejército. No es necesario, mis hermanos, que si nosotros tenemos tanta fe en el Señor, si nosotros reconocemos en Él su poderío, cuando estamos en un problema, en una dificultad, en ese momento, si oramos con todas nuestras fuerzas, si le pedimos a Dios de todo corazón, Él nos va a salvar de aquel problema, de aquella dificultad. A mí me ha pasado. Yo por eso les aconsejo que cuando estén en una dificultad así de dura, así de pesada, oren al Señor, oren a Él. Él les va a arrancar de aquel problema. Él es bueno, Él nunca nos deja solos. Y esa confianza que los reyes tenían en aquel entonces en Dios nuestro Padre, así Él nunca nos defrauda. Nunca defraudó a los reyes, ¿por qué nos va a defraudar a nosotros? Si nos ama también, si Él siempre busca nuestro bien. No estamos pensando que por el hecho de que no somos judíos, el Señor no nos acepta. El Señor acepta al mundo entero, mis hermanos, ya que Él lo hizo para todos. No lo hizo solamente para los judíos. Los judíos fue el pueblo elegido por Dios porque ellos siempre escuchaban la voz de nuestro Dios. Hubo muchos pueblos a los cuales ya después envió a profetas para que se limpiaran de su maldad, pero nunca quisieron hacer caso de Dios. Entonces por eso fueron excluidos de sus países. Les quitaba sus tierras y se las entregaba a los israelitas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es justo. A Dios no le gusta la maldad, y si nosotros nos limpiamos de nuestras maldades, de todo lo que hemos cometido, el Señor
va a hacer lo mismo por nosotros. Nunca nos va a dejar solos. Esa es la palabra que el Señor nos promete a través de las lecturas. Todo aquel que tiene fe, todo aquel que ha encontrado un consuelo en los libros de la Sagrada Biblia, pues nos damos cuenta de ello, ¿verdad? Que el Señor no nos abandona, que el Señor siempre está para socorrernos. Y si tenemos esa fe y esa confianza en Dios, todo esto que le pidamos, todo aquel que se acoge al Señor, no quedará nunca defraudado. Entonces, hermanos, hagamos la prueba y verán que Dios está siempre con nosotros, siempre y cuando hagamos su voluntad, siempre y cuando ayudemos a otros en conocerle a Él. En aquel tiempo también hubo muchos paganos, mucha gente que reconoció en Dios su poder y Dios los tomó como suyos. Los acercó al pueblo de Israel y después se hicieron también judíos, porque Dios acepta a todo aquel que acepta su voluntad. Y si nosotros aceptamos su voluntad, estaremos siempre limpios y nos podremos siempre presentar ante el Señor para alabarle y glorificarle del mismo modo que el rey David lo hacía. Mis hermanos, ojalá y trabajemos por amar a Dios para que Él nos siga consolando durante nuestros días. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.